El Gobierno Nacional creó una comisión para conmemorar el bicentenario de don Justo Arosemena. Efectivamente, en todo el país se está conmemorando a través de diversos tipos de actividades, entre ellas conferencias de especialistas en las ramas en las que el doctor Arosemena había contribuido. Él fue diplomático, fue constitucionalista, fue abogado. En ese punto, el día de hoy estamos en Chitré, en el Centro Regional Universitario de Azuero, trayendo a los miembros de la comunidad universitaria y a la comunidad herrerana en general esta serie de conferencias a través de algunos expertos que van a abordar la contribución de Justo Arosemena como abogado principalmente y como jurista. El punto es que recordar a Justo Arosemena no es solamente un ejercicio de arqueología intelectual, se trata de que el legado de él está muy presente. Es un hombre que aportó desde su erudición una lucha política por la nación panameña y por la construcción de instituciones que eran receptivas de la necesidad de los derechos fundamentales de los panameños, y en ese punto es uno de los padres de la nacionalidad panameña y se le conoce así como padre de la nacionalidad panameña. Quiero agradecer ante todo su cordialidad, su hospitalidad y también al Ministerio de la Presidencia, que en la persona de Salvador Sánchez nos ha representado hoy, precisamente por tomar la iniciativa sobre la celebración del natalicio, del bicentenario del natalicio de Justo Arosemena, porque honestamente es un tema olvidado, es un tema del que cualquier cosa que hay o se haya hecho no es suficiente. Y tenemos que hacer más y estamos haciendo más. Así que yo trataré de dejarles hoy algunas ideas de por qué es importante hacer más. El nombre de Justo Arosemena en sí no es desconocido. En la ciudad de Panamá hay una calle importante que se llama Avenida Justo Arosemena. Yo fui en la primaria al Instituto Justo Arosemena. También hay el Palacio Legislativo, se denomina el Palacio Justo Arosemena. Seguramente en las universidades hay salones Justo Arosemena. Justamente ayer, que era se celebraba el Día del Abogado, que es el día del natalicio de Justo Arosemena, me encontraba en la Procuraduría General de la Nación inaugurando un centro de investigación jurídica que se denomina Justo Arosemena. Así que en cierto sentido tenemos bastante repetición del nombre Justo Arosemena. Debo decirles también que en la historia, ¿cuántas personas de las que hay aquí son abogados? No muchos. En la historia de las instituciones jurídicas panameñas hay una institución ya desaparecida, afortunadamente, que fue el Reformatorio. El Reformatorio es anterior al Tribunal Tutelar de Menores. Fue la institución que le precedió. Y el Reformatorio, que fue fundado en 1926, se llamaba Reformatorio Justo Arosemena. Así que, ya le digo, por esa parte estamos bien. Pero la pregunta es, ¿cuál es el contenido que tiene ese nombre? Ese nombre nos sirve para designar qué cosa. Creo que la referencia sobre Justo Arosemena más inmediata es el Estado Federal de Panamá. El Estado Federal de Panamá es un ensayo que, en el mejor de los casos, es la referencia básica sobre Justo Arosemena. Y sabemos pues que Justo Arosemena fue un defensor del federalismo. Yo creo que hay bastantes cosas importantes que decir sobre Justo Arosemena. Además de eso, hay una ambigüedad, así de esas ambigüedades como sospechosas, sobre el lugar de Justo Arosemena en el pensamiento independentista de Panamá. Digo sospechosa porque en realidad Justo Arosemena es recordado en Colombia como un gran colombiano. Justo Arosemena fue presidente del Congreso Constituyente
de la Constitución colombiana de 1863 y se le ofreció la presidencia de la República de Colombia y no la aceptó, por razones de fondo que son importantes mencionar y a las que hizo alusión la doctora Sánchez. Entonces, hay que pensar, bueno, Justo Arosemena ¿es panameño o es colombiano? Hay que definir eso un poco, porque la verdad es que si uno no tiene las cosas claras, entonces uno comienza a dudar de lo que sabe, ¿verdad? Yo pienso que lo más importante es entender que Justo Arosemena es una persona, más allá de lo extraordinario de sus virtudes personales, es una persona que le toca vivir tiempos muy difíciles. Son tiempos de guerra, son tiempos de inestabilidad, son tiempos de cambio, son tiempos donde las cosas estaban evolucionando rápidamente, también como decimos hoy. Por ejemplo, ustedes deben saber que Justo Arosemena nació siendo español, porque en 1817 Panamá aún era parte de España. Así que si nació en las circunstancias X, bueno, eran las circunstancias de una colonia española. Justo Arosemena murió siendo colombiano en 1896. Es decir, si él se enfocó tanto en Panamá, si luchó tanto por el Estado panameño, fue un sueño que nunca vio realizado plenamente. Así que por eso hay que pensar en Justo Arosemena como con un poco de profundidad, con un poco de alguien que pensó, creó cosas con el pensamiento, pero que no necesariamente era una persona enfocada en cosas teóricas, porque también sería inapropiado hacer de Justo Arosemena un hombre puramente teórico. No es justo. Justo Arosemena era un hombre práctico, pero cuando decimos esa palabra hoy, la verdad es que tampoco suena justo con Justo Arosemena. ¿Por qué? Porque no era una persona práctica en el sentido de que se ocupaba de cosas diarias, que estaba manejando lo que le salía en el día. No es correcto. Justo Arosemena era un hombre de ideas, y de grandes ideas, de profundas ideas, de proyectos. Y eso era parte de sus obsesiones. Entonces, a mí se me ha pedido que hable sobre el pensamiento político de Justo Arosemena, y yo pienso que lo más importante que hay que tomar en cuenta, dos parámetros para tratar de dibujar un poco la noción del pensamiento político, son los siguientes. Primero, el pensamiento acerca del Estado. ¿Qué era el Estado para Justo Arosemena? Y lo segundo, ¿cuál es la relación entre el Estado y las personas? ¿Cuál es la relación entre el Estado y los individuos? ¿Cómo se construye esa relación? Sobre el primer punto, lo primero que hay que entender es que como Justo Arosemena nació parte de una colonia del Imperio Español, hay que ver cómo se justificaba el Imperio Español, cómo entendía el rey de España su poder. Y aunque la monarquía española no era una monarquía particularmente sólida, no era una monarquía particularmente fuerte o consolidada en sus operaciones, era una monarquía débil, era una monarquía que tenía muchas deficiencias operativas. El rey español consideraba que él era un monarca absoluto, es decir, su poder como rey era el resultado de una delegación de Dios. Dios quería que el monarca español fuese el que mandara. Esa es la doctrina del derecho divino de los reyes.
El monarca manda porque Dios así lo quiere. Así que a nadie se le debe ocurrir oponerse a eso. Porque si usted se opone a eso, se está oponiendo a la Biblia. Eso está en la Biblia lo dice cada rato. Entonces, esa era la manera de justificar el poder del Estado. Como ustedes ya saben, había muchos cambios en el continente europeo. A finales del siglo XVIII, un par de décadas antes que naciera Justo Arosemena, ya había una serie de movimientos en Francia y también del lado americano que desafiaban ese poder absoluto del rey. La Revolución Francesa instituyó una nueva manera de fundamentar el poder, que es que el poder, el soberano, no es el rey, sino que el soberano es el pueblo. Y que lo que fundamenta ese ejercicio del poder es la voluntad del pueblo. Y cualquier persona que ejerza el poder político, es decir, que represente al Estado, siempre lo hace en función del pueblo. Entonces, esas ideas comenzaron a trasladarse a América y son las que justifican, las que promueven los movimientos de independencia en este lado del Atlántico. Así que primero hay que pensar en que las ideas de ruptura en relación con el poder del Estado son ideas revolucionarias, son ideas liberales, son ideas que para América son una novedad. El segundo concepto es el de la relación entre el Estado y los individuos. ¿Cómo se entiende que un individuo se relaciona con el Estado? ¿Cómo las personas entienden su relación con el Estado? Y allí también hay que decir que durante la colonia no existía, por más que extraño nos pueda parecer hoy, no existía un concepto de igualdad de las personas. Sencillamente era un sistema, una sociedad basada en castas o en distintos grados de estatus social. Los españoles eran los que tenían todos los derechos que se les podía reconocer. Los criollos tenían menos derechos, aquellos que eran hijos de españoles nacidos en el continente. Los indígenas tenían menos derechos aún. Las poblaciones traídas de África eran esclavos. Era un sistema basado en la esclavitud de la persona. Y no piensen tampoco que es que había solamente esos 4 grupos de personas. Había una discriminación en cuanto al mestizaje que había en América. Es decir, había zambos, mulatos, había cuarterones, había toda una distinción de las personas, de sus posibilidades en la vida, sobre la base de eso que llamamos discriminación racial. Así que es importante entender que no existía ni igualdad ni libertad como lo entendemos hoy. Las ideas de igualdad y libertad son consustanciales a la Revolución Francesa. Y la lucha de los criollos, aunque hay una cierta soledad en su liderazgo, inicialmente, las ideas de los criollos que lucharon por la independencia eran precisamente de establecer la igualdad en las tierras de América. Ustedes deben saber, por ejemplo, que la esclavitud fue abolida en Panamá antes que en Estados Unidos. Y Justo Arosemena fue uno de los luchadores, de las personas que más abogó
por la abolición de la esclavitud. Incluso recibió un reconocimiento de un organismo internacional por su lucha contra la esclavitud.